Vamos a considerar el capítulo 1, versículos 1 al 3. Carta de Pablo a Filemón, capítulo 1, versículos 1 al 3. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La carta de Pablo a Filemón es tan personal, es tan íntima, es una carta de un hermano a otro hermano, de un amigo a otro amigo, de un colaborador a otro colaborador. Yo sé que ustedes son estudiantes de la Biblia, mis hermanos de Pilanquí, de Ibarra, Ecuador, pero ustedes deben observar que la carta es tan personal, que Pablo no se presenta con su autoridad apostólica. ¿Se dieron cuenta? En la mayoría de las cartas, Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pero tratándose de la carta de Pablo a Filemón, él no necesita presentar sus credenciales, presentar su apostolado, presentarse con autoridad, porque a la persona a quien le escribe es su amigo, es su hermano y es su compañero, y es uno de sus colaboradores en el Evangelio. De hecho, fíjense el versículo 8, no vamos a ver el versículo 8 y 10, pero fíjense lo que les dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Él como apóstol, Pablo tenía libertad, tenía autoridad, tenía poder para mandar a Filemón a hacer lo que es correcto, pero él no lo va a hacer. Pablo no va a usar su autoridad apostólica para pedirle una petición a su hermano Filemón. Lo que Pablo espera de Filemón es lo que Dios espera de todos nosotros también. Miren el versículo 14. Miren el 14. Dice Pablo a Filemón, Filemón, pero nada, quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor, para que tu petición no fuese como de necesidad, sino voluntario. Lo que Pablo va a pedirle a Filemón va a ser un acto voluntario de él, un acto sincero de él. Y Pablo no se presenta con sus credenciales apostólicas, más bien se presenta, como lo dijimos el día de ayer, como prisionero de Jesucristo. Igual se presenta frente a la iglesia de Cristo de Efeso, de Filipenses, de Colosenses y segunda de Timoteo. Pablo siempre se consideró un prisionero, no del emperador romano, no de Roma, sino un prisionero de Jesucristo. Porque Pablo está prisionero no por ser criminal, no por ser delincuente, no por ser un malhechor. Pablo está prisionero por causa de proclamar el Evangelio de Jesucristo. Pablo, prisionero de Jesucristo, lo mismo lo dice en el versículo 9. Miren el versículo 9, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Versículo 13, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Y versículo 23, te saludan Epafra, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Pablo es un prisionero de Jesucristo y es un hombre anciano. Versículo 1, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. En varias cartas, Pablo se presenta él y presenta
a su colaborador, a su hijo verdadero en la fe, a su hermano de confianza, a su hermano Timoteo. Pablo consideraba a Timoteo un verdadero hijo en la fe y llama a Timoteo el hermano Timoteo. Esto va a ser interesante porque en el versículo 7 dice, hablándole a Filemón, miren el versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, llama hermano a Timoteo, llama hermano a Filemón, y en el versículo 20, miren el versículo 20, le dice Pablo a Timoteo, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. 2 veces llama hermano a Filemón, llama hermano a Timoteo. Usted me dirá, ¿y qué novedoso es eso? Es muy interesante porque cuando Pablo le hace la petición a Filemón, cuando Pablo le ruega a Filemón que reciba a Onésimo, el esclavo fugitivo, ¿cómo va a decir en el versículo 15, 16, especialmente el 16? Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo. ¿Cómo? Como hermano amado. Es decir, Pablo llama hermano a Timoteo, Pablo llama hermano a Filemón, y Pablo también llama hermano a Onésimo, el fugitivo, a quien engendró en la prisión. Es muy importante eso para que Filemón no mire a Onésimo como un esclavo, sino que empiece a mirarlo como un hermano en Cristo Jesús, como un hermano querido, como un hermano amado. A mí me impresiona eso. Volvamos al versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, el hermano Timoteo, al amado Filemón, a mi querido Filemón, a mi amigo Filemón, a mi compañero. En el verso 17 le dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. En el verso 20, recién leído, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Es decir, Pablo llama a Filemón, mi amado hermano, lo llama mi colaborador, lo llama mi compañero y vuelve a llamarlo mi hermano, porque hay una amistad entre Pablo y Filemón. Lo llama colaborador nuestro. Pablo es un colaborador de Dios, es un colaborador en la iglesia de Cristo. Y si ustedes, hermanitos, que están ahí en sus casitas, si ustedes hicieran una lista, yo la hice, pero no la puedo decirla toda en el día de hoy. Si ustedes hicieran una lista de todos los colaboradores de Pablo, la lista es bien grande, sobre todo si tú lees Romanos capítulo 16. Aquí, en Filemón, la lista es un poco pequeña, pero miren el versículo 23 y 24, hablando de colaboradores. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Epafras, chiquillos, Epafras fue quien estableció la iglesia de Cristo en Colosa y probablemente estableció la iglesia de Cristo en la Odisea. Epafras. Versículo 24, Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, quien escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, mis colaboradores. Hermanos, Pablo necesitó trabajar con un equipo de trabajo, con un equipo de colaboradores, como debe ser en la iglesia del Señor. De hecho, me interesa mucho a mí dos o tres cosas. Pablo recuerda, aunque es un anciano, aunque está encarcelado, Pablo recuerda el nombre de todos sus colaboradores. Sabe el nombre de todos sus colaboradores, de todo el equipo de trabajo que él tiene. Y es interesante nosotros
conocer el nombre de nuestros colaboradores, el nombre de todos los que están colaborando en la iglesia del Señor, los que están sirviendo en la iglesia del Señor. A propósito de colaboradores, te pregunto, usted, mi hermanita, usted, mi hermanito, ¿está colaborando en la iglesia de Cristo? ¿Usted está sirviendo en la iglesia de Cristo? ¿En qué usted colabora? ¿En qué usted sirve? ¿En qué usted está ayudando en la iglesia del Señor? ¿Es usted, mi hermanita, una colaboradora del Evangelio? ¿Es usted, hermanito, un colaborador del Evangelio? En el caso de Filimón, él colaboraba por lo menos en tres cosas. Número 1, versículo 2. Miren el versículo 2. Y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Filimón, número 1, ofreció su casa para que la iglesia de Cristo se reuniera. Ofreció su casa para que la iglesia pudiera adorar a Dios. Ofreció su casa para que la iglesia diera estudio bíblico, cantara y adorara al Señor. Así Filimón colaboraba para Pablo. De hecho, en el versículo 22, otra forma de colaborar, dice el 22, Pablo a Filimón, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Filimón ofrecía su casa para que la iglesia se reuniera, pero también ofrecía su casa para que los misioneros se pudieran hospedar en ese lugar. Además, en el versículo 13, miren el versículo 13, cuando Pablo le dice a Filimón por Onésimo, yo quisiera retenerle conmigo allá en la ciudad de Roma, para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio. Cuando lleguemos a este texto voy a explicarlo mucho mejor, pero antes que Onésimo se convirtiera a Cristo, era Filimón el que le servía a Pablo en la prisión, llevándole sus necesidades, ayudándole para que no le faltara nada al anciano apóstol Pablo, para que en lugar tuyo, Onésimo, me sirviesen mis prisiones. Entonces, Filimón era un colaborador del apóstol Pablo, ofreciendo su casa para que la iglesia se reuniera, ofreciendo su casa para hospedar a los evangelistas y sirviendo a Pablo en sus necesidades. Por eso Pablo lo llama colaborador nuestro, colaborador de Pablo y colaborador de Timoteo, colaborador de Epafras, de Marcos, de Aristarco, de Lucas, de Demas. Era parte del equipo de Pablo, Filimón. Por eso es importante, hermanos míos, hacer la pregunta, ¿soy un colaborador de la iglesia? ¿Estoy colaborando, estoy sirviendo en el progreso del Evangelio del Señor? ¿En qué puedo servir y colaborar en la iglesia del Señor? La iglesia necesita colaboradores, necesita personas que estén listas para servir a otros todo el tiempo, como lo es Filimón. Ahora lo interesante, versículo 2, vamos al versículo 2. Me preguntaba esto. Si la carta de Pablo a Filimón es personal, es de amigo a amigo, de hermano a hermano, de compañero a compañero, de colaborador a colaborador, si la carta de Pablo a Filimón es tan personal, ¿por qué Pablo menciona en su saludo a versículo 2 y a la amada hermana Apia? Los estudiosos de la Biblia creen y están convencidos de que Apia era la esposa de Filimón. Y luego dice, y Arquipo, nuestro compañero de milicia. Los estudiosos de la Biblia también piensan que Arquipo era el hijo de Filimón. Tenemos a la esposa y tenemos al hijo de Filimón. Y ya la iglesia que está en su casa. Me pregunto, si la carta es personal entre Pablo y Filimón,
¿Por qué la mención de Apia, la esposa de Filimón, Arquipo, el hijo de Filimón, y la mención de la iglesia que está en su casa? ¿Por qué? Lo que yo pienso, lo que yo creo, es que, vamos al versículo 18, vamos al versículo 18. Así que si me tiene por compañero, recíbele como a mí mismo, versículo 18. Si en algo Onésimo te dañó, si Onésimo te debe algo, ponlo a mi cuenta. A mí me parece, hermano, esto. La ofensa, el daño, la deshonra, la vergüenza que Onésimo causó a Filimón, no solamente dañó el corazón de Filimón, sino que también el corazón de la esposa de Filimón fue dañada. El corazón del hijo de Filimón, Arquipo, también fue dañado. Y por último, la ofensa de Onésimo a Filimón fue un insulto, fue una ofensa a la iglesia de Cristo que se reunía en casa de Filimón. Entonces, no solamente Filimón debe estar dispuesto a recibir al esclavo fugitivo como un hermano amado, recibirlo para siempre, recibirlo como si estuviese recibiendo al apóstol Pablo, recibirlo como un hermano en el Señor. Si Filimón va a recibir, va a aceptar y va a perdonar a Onésimo, también debe hacerlo la esposa de Filimón, el hijo de Filimón y la iglesia que está en su casa. Es decir, que si vamos a recibir al fugitivo, al que nos dañó, al que nos robó, al que nos debe, al que nos avergonzó, al que nos puso mal, si vamos a recibirlo, debemos recibirlo todos. Si vamos a perdonarlo, tiene que ser un perdón del matrimonio, un perdón de la familia y un perdón de la congregación. El esclavo Onésimo huyó de la casa de Filimón y ahora Pablo quiere regresarlo a la casa de Filimón. Entonces, pregunto, ¿estará Filimón dispuesto a recibir a Onésimo como un hermano en Cristo? ¿Estará dispuesta Apia, la esposa de Filimón, a recibir al fugitivo Onésimo como un hermano en el Señor? ¿Estará dispuesto Arquipo? ¿Estará dispuesto Arquipo a recibir y perdonar a Onésimo? ¿Estará la iglesia de Cristo en la casa de Filimón preparada, lista para recibir con los brazos abiertos a la persona que los insultó, que los ofendió, que los dañó, que los avergonzó, como es el caso de Onésimo? Esa es la cosa, hermanito. Onésimo va a regresar. El problema no es ese. El problema no es si Onésimo va a regresar. El problema es, ¿están los hermanos preparados para recibirlo? ¿Para amarlo? ¿Para consolarlo? ¿Para perdonarlo? ¿Para aceptarlo como un hermano y un hijo de Dios? Esa es la cosa. Todos involucrados en esto. Versículo 3, Pablo termina su salutación con gracia
y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo comienza la carta ofreciendo la gracia, ofreciendo la paz, que únicamente proceden de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Y usted, como estudiante de la Biblia, hermano querido, usted tiene que observar los singulares que usa Pablo y los plurales que usa Pablo en esta carta. Miren el versículo 3, gracias y paz a vosotros, es decir, a Filemón, a Apia, a Arquipo y a la iglesia que está en su casa. Pero mira el versículo 4, cómo va a comenzar. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pablo del singular del plural pasa al singular, de ti. Versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes, singular. Versículo 6, para que la participación de tu fe, singular, sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros, ahí vuelve el plural, a la iglesia, a Apia, a Arquipo y a Filemón. Y el versículo 7 vuelve al singular, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, singular, porque por ti, oh hermano mío, han sido confortados los corazones. ¿Se dieron cuenta cómo Pablo le habla directamente a Filemón y directamente o indirectamente le habla a la iglesia que está en su casa, a la esposa de Filemón, Apia, y al hijo de Filemón, Arquipo? Ustedes tienen que observar eso cuando Pablo usa el singular y cuando usa el plural para referirse a toda la congregación. Así que así se presenta Pablo y así saluda Pablo a Filemón, su colaborador, a Apia, su hermana amada, y a Arquipo, compañero de milicia, y a la iglesia que está en casa de Filemón. La iglesia de Cristo se reunía en el hogar de Filemón. A ellos, Pablo les ofrece la gracia, les ofrece la paz, que solamente pueden proceder de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanitos. Eso serían capítulo 1, versículos 1 al 3. Ahora vamos a continuar con los versículos 4 al 7. 4 al 7. Y del 4 al 7 vamos a ver cosas muy interesantes. Porque Pablo del 4 al 7 nos va a mostrar el carácter bondadoso, el carácter misericordioso, el carácter bueno de Filemón y de la iglesia que está en la casa de él. Pero antes de hablar del carácter de Filemón, quiero dar un consejo en esta noche. Hermanitos, dos cositas. Número 1. Todo lo que Pablo va a decir de Filemón, de los versículos 4 al 7, Pablo no va a usar adulaciones. Pablo no va a usar artimañas. Pablo no va a usar, no va a pasarle la mano por la espalda a Filemón. No. Pablo no va a hablar con engaños, no va a hablar con mentiras, no va a hablar con adulaciones, no va a hablar con lisonjera, con palabras lisonjeras. Todo lo que Pablo va a decir del 4 al 7 acerca de Filemón es la pura y santa verdad. Pablo aborrecía las adulaciones, Pablo aborrecía las artimañas, el engaño, la deshonestidad. Pablo aborrecía todas esas cosas. Así que lo que Pablo va a decir del 4 al 7 acerca de Filemón es la pura santa verdad acerca de él. Y está Timoteo ahí, y está Epafras, y está Aristarco, está Demas, y todos saben que lo que Pablo va a decir es la pura verdad.
Eso es número uno. Cuando vayas a hablar con alguien, no uses lisonjeras, no uses artimañas, no uses adulaciones, no uses esas palabras. Cuando vayas a hablar con alguien, cuando vayas a resolver un conflicto, cuando vayas a resolver una situación, habla la verdad. Dile lo que realmente tú sientes a la otra persona. Dile a la otra persona con mucho amor, con mucho respeto, esto es lo que yo pienso de ti, mi hermanita, esto es lo que yo pienso de ti, mi hermanito. Siempre. Lo otro que es un consejo importante, que si Pablo quiere tocar el corazón de Filemón, si Pablo quiere abrir el corazón de Filemón, Pablo va a ser el primero en abrir su propio corazón a su hermano Filemón. Esto yo lo veo en el matrimonio. Si una esposa quiere tocar el corazón de su marido y quiere abrir el corazón de su marido, es importante que la esposa primeramente le abra su corazón a su marido. Lo mismo con el marido. Si el esposo quiere que la esposa le abra su corazón, sus sentimientos, sus sueños, sus ideas, sus tristezas, su gozo, su alegría, sus miedos, es importante que el marido primeramente le abra el corazón a su esposa. Y eso es lo que va a hacer Pablo. Esto también puede suceder con los papás. Cuando los papás quieren que sus hijos le abran el corazón a ellos, es muy importante que los padres le abrimos el corazón a nuestros propios hijos. Es muy importante. Si quieres que tu hijo te abra tu corazón, papá, mamá, ábrele primeramente tu corazón a tu hijo y dile con amor y dile con cariño y dile con afecto lo que tú sientes, lo que está pasando por tu mente, lo que está pasando por tu corazón, lo que quieres de él. Porque eso es lo que Pablo va a hacer aquí. Eso es lo que Pablito, el apóstol, va a decir aquí. Amén, hermanitos. Amén, amén. Ok. Versículo 4. Y Pablo comienza, como es su costumbre, cuando escribe desde una prisión. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pablo recuerda siempre a Filemón en sus oraciones. Pablo no deja de mencionar a Filemón, no deja de pensar en Filemón, no deja de recordar a Filemón en sus oraciones a Dios. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pablo agradece a Dios por Filemón, ruega a Dios por Filemón, se acuerda delante de Dios de Filemón, porque lo ama. Ese es un fruto del Espíritu. Interceder, acordarse, orar, dar gracias a Dios por un hermano que tú quieres, por un hermano que tú amas, por un hermano que tú extrañas, por un colaborador tuyo, por uno que te sirve en tus prisiones. Y es interesante que las cartas de Pablo de la prisión siempre comienzan de esa manera. Mira, por ejemplo, Colosenses capítulo 1. Vamos a Colosenses capítulo 1. Por favor, Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 3. Dice el texto, siempre orando por vosotros, desde la prisión. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis
a todos los santos, siempre orando por vosotros. Pablo oraba, Pablo se acordaba, Pablo daba gracias a Dios por la iglesia de Cristo en Colosa y por Filimón y por la iglesia que estaba en su casa. Mire Efesios capítulo 1, versículo 15, otra carta que se escribió de la prisión. Miren Efesios 1:15. Pablo dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Las cartas a Efesio, a Filipenses, a Colosa y a Filimón son cartas de la prisión, y Pablo en su prisión oraba y daba gracias a Dios por la iglesia en Efeso, por la iglesia en Filipo, por la iglesia en Colosa, y daba gracias por su hermano y amigo Filimón. Eso es amor. Acordarme de mi hermano en mis oraciones. Recordar a mi hermano en mis oraciones. Dar gracias a Dios por mi hermano en mis oraciones. A mi hermano que me colabora, a mi hermano que me ha servido en mis prisiones, a mi hermano que me ha ayudado en mis necesidades, a mi hermano que me da hospitalidad, a mi hermano que me sirve. La iglesia debe estar orando por los colaboradores, debe estar dando gracias a Dios por sus colaboradores, por aquellos que sirven en el Evangelio, que colaboran en el Evangelio, que ofrecen su casa para el progreso del Evangelio. Siempre Pablo es así. Volvamos a Filimón, versículo 4, por favor. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Versículo 5. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Escucho acerca de tu amor que tienes hacia el Señor Jesucristo. Oigo de la fe. La palabra fe puede traducirse como fidelidad, como compromiso, como confianza que tienes hacia el Señor Jesús. Oigo del amor y de la fe. Y usted podría preguntarse, si Pablo está a 1500 kilómetros de Colosa, se encuentra en Roma, ¿cómo Pablo escuchaba acerca de Filimón? Acerca de la fe de Filimón, de la obediencia de Filimón, del compromiso de Filimón, de la confianza, de la fe que Filimón tenía hacia el Señor Jesús. Bueno, si usted lee el libro de Colosenses, la persona que le llevó noticias a Pablo fue Epafras. Epafras, que es mencionado en el versículo 23. Te saludan Epafra, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Epafra era un mensajero también de la iglesia, como Tíquico era otro mensajero de la iglesia del Señor. Y estos mensajeros, cuando visitaban Colosa y regresaban hacia Roma, oían, llevaban el mensaje a Pablo, hablaban de Filimón, versículo 4, versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Oigo de tu amor, he escuchado acerca de tu fe, Filimón, tu amor que le tienes al Señor Jesucristo, tu confianza que tienes en el Señor Jesucristo. ¿Y cómo termina el versículo 4? El versículo 5, disculpen, y para con todos los santos. Wow. Sé que amas al Señor Jesucristo, pero sé también, Filimón, que tú amas a todos los santos, a todos los cristianos, a todo el pueblo de Dios. Sé de tu amor, no solamente tu amor hacia el Señor Jesucristo,
eres un hermano, eres un amigo, eres un compañero, eres un colaborador que ama a todos los santos, que confía en todos los santos también. ¿Se fijan cómo Pablo le está preparando la mente, le está preparando el corazón a Filemón? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se lo está preparando? Amor para con todos los santos. Hermanos, Filemón es el hermano que ama al Señor Jesucristo. Filemón es el hermano que ama a los demás cristianos, a todos los santos. Filemón es el hermano que tiene fe, que confía, que depende del Señor Jesucristo. Ese es el carácter de Filemón. Versículo 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Para que la participación, la palabra participación es koinonía. Pablo está invitando a Filemón que Filemón sigue participando del Evangelio, sigue colaborando en el Evangelio, sigue sirviendo en el Evangelio, sigue ayudándonos en el Evangelio para que la participación de tu fe sea eficaz. Lo que Pablo está diciéndole a Filemón es, tu fe es eficaz, tu fe es una fe viva. Filemón, que tu fe en el Señor Jesucristo siga siendo eficaz, que tu fe en el Señor Jesucristo siga siendo una fe viva, siga siendo una fe perseverante, siga siendo una fe viva en el Señor, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento, escuchen ahora, de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Uno podría traducir esta frase, anoten esa frase, chiquillos, chiquillas, hermanos míos, hermanas mías, de todo el bien que está en vosotros. ¿Se fijaron cómo pasa del singular al plural? De todo el bien que está en vosotros, en Filemón, en Apia, en Arquipo y en la iglesia del Señor que está en su casa, de todo el bien que está en vosotros. Esa frase podría traducirse como, letra A, podría traducirse como todo el bien, toda la bondad, todo el amor, toda la misericordia que está en ustedes. Como diciéndole Pablo, sé que ustedes son hermanos muy buenos, muy bondadosos, muy misericordiosos, muy colaboradores, muy serviciales. Por la frase de todo el bien que está en vosotros. Ustedes, Filemón, tu esposa Apia, tu hijo Arquipo y la iglesia que está en vosotros, que está en tu casa, ustedes son una iglesia buena. Ustedes son una iglesia bondadosa. Ustedes son una iglesia misericordiosa. Todo el bien que está en vosotros podría traducirse de esa manera. Pero, ¿cómo termina el verso 6? Por Cristo Jesús. Entonces, otra traducción o otra interpretación podría ser, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Me parece a mí que Pablo le está diciendo a Filemón, a Apia, Arquipo y a la iglesia que está en su casa, Filemón, Apia, Arquipo, iglesia de Cristo, recuerden todo el bien que ustedes han recibido por Cristo Jesús. Cómo Cristo ha sido bueno con ustedes, cómo Cristo ha sido misericordioso con ustedes, cómo Cristo los perdonó a ustedes, cómo Cristo los salvó a ustedes. Filemón, Apia, Arquipo, iglesia del Señor, ustedes eran gentiles,
Ustedes estaban sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en este mundo, pero ustedes recibieron todo el bien, toda la bondad, toda la misericordia, todo el amor, todo el perdón por Cristo Jesús. Filimón, ¿has pensado todo el bien que tú has recibido por Cristo Jesús? ¿Has pensado cuántos pecados te perdonó Cristo Jesús? ¿Has pensado cómo te recibió Cristo Jesús siendo tú un gentil? ¿Han pensado ustedes como iglesia de Cristo allá en Colosa cómo Jesús los recibió, cómo los aceptó, cómo los perdonó, cómo los salvó a ustedes? Todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Uno tiene que pensar, antes de recibir al hermano que me ofendió, antes de perdonar al hermano que me insultó, antes de perdonarlo, yo tengo que pensar cuántas veces Cristo Jesús me ha perdonado a mí, cómo Cristo me salvó a mí, cómo me recibió a mí. Uno tiene que pensar todas las veces que hemos recibido el bien de Cristo, el amor de Cristo, la misericordia de Cristo. Si Cristo tuvo misericordia de ti, ¿por qué tú no tienes misericordia de la persona que te ofendió? Si Cristo te perdonó a ti de todo corazón, ¿por qué no perdonamos de todo corazón a los hermanos que nos han ofendido? Bendice, alma mía, al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios, no te olvides de ninguno de sus favores, porque Él es el que perdona todos tus pecados, Él sana todas tus dolencias, Él rescata tu vida del hoyo. Filimón, yo te voy a rogarte que recibas a Onésimo como un hermano, que lo recibas para siempre, que lo perdones y que lo aceptes, así como Jesucristo te recibió a ti, te perdonó a ti, te salvó a ti, te limpió a ti y cubrió todas tus faltas, Filimón. Filimón, Iglesia de Cristo, piensen todo el bien que ustedes han recibido por Cristo Jesús. Todo el bien que han recibido de Él. Hermanos míos, antes de recibir a un hermano, antes de aceptar a un hermano, y antes de juzgar a un hermano, o de criticar a un hermano, o perdonar a un hermano, no nos olvidemos de todo el bien, de todo lo bueno que Jesucristo ha sido con nosotros, de todos los pecados que Él nos ha perdonado, de todas las heridas que Él nos ha sanado, de todos los pecados que Él nos ha limpiado a nosotros, de cómo Él nos recibió, de cómo Él nos aceptó cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando estábamos sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Piensa en eso. Todo el bien que ustedes allá en Ecuador, nosotros aquí en Chile, hemos recibido de Cristo Jesús. Piensa en eso. Voy a continuar mañana, si Dios lo permite, si Dios así lo quiere. Muy buenas noches y que Dios me los bendiga.